Estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio y yo con Fidel ahí detrás, por supuesto, con José Martí y con Duarte. Una especie de amuleto para mí. Me dan la fuerza espiritual para uno seguir resistiendo en esta sociedad de injusticia, de exclusiones, porque la verdad que uno tiene que buscar energía para resistir no se sabe dónde. Y una de las cosas buenas es acudir al pensamiento de Duarte, al ejemplo de Duarte o al ejemplo de Fidel Castro. A propósito de que tengo a Roberto Payano aquí para comentar algunas cosas que tienen que ver con Cuba, y siempre veo en las redes una especie de columna o de muro, ¿no?, que dice quién fue Fidel Castro. Entonces empiezan a hablar, a hacer anécdotas de Fidel. En el día de ayer yo leí de Salvador Capote, un cubano, un artículo, una narración que hace de un hecho cierto. Él la llama Molinos de Viento. Y quiero compartir dos cosas sobre esto para dar la palabra a Payano con una actividad que hubo en el país. Salvador Capote nos relata un trágico martes 6 de octubre del año 1987 en la urbanización Molinos de Viento, cerca de Quito, Ecuador. Quito es la capital de Ecuador. 4 niños, Eric Coronel Cadenas, Ley Coronel Cadenas, Rubén Ramírez Cortés y Andresito Pantoja Proaño, de 11, 10, 9 y 7 años respectivamente, jugaban en el sótano de la casa de uno de ellos cuando al encender una vela estallaron en fuego unos bidones de gasolina y sufrieron todos muy graves quemaduras. En el primer hospital al que fueron llevados del Seguro Social, no quisieron atenderlo porque el seguro no cubría a los familiares de los asegurados. Fueron trasladados entonces al Hospital Metropolitano, recién construido y dotado con casi todos los adelantos de la medicina moderna. Digo casi porque no tenía sala de quemados ni especialista en esa rama. Era además un hospital privado donde el costo, $400 diarios de aquella época por cada niño, sin contar los tratamientos, estaba fuera del alcance de los padres, a pesar de que estos pertenecían a la clase media. Todos los habitantes de Molinos de Viento se movilizaron para recaudar fondos y numerosos artistas de la ciudad organizaron conciertos con ese objetivo. Pero a pesar del éxito obtenido, pronto se vio que lo que podía recaudarse no alcanzaba para pagar ni una mínima parte de la deuda que se acumulaba. Pero además está la información de que estos hospitales no tenían unidades para tratamiento quirúrgico para quemaduras graves. ¿Por qué? Porque ordinariamente los que sufren quemaduras graves son los pobres y no tienen con qué pagar un tratamiento quirúrgico para restaurar la piel y toda esa cosa. Y que si un rico eventualmente se quemaba, tenía dinero para ir a Estados Unidos o a otro sitio para el tratamiento o para las intervenciones quirúrgicas necesarias. Por eso entonces los hospitales y los centros médicos privados en Ecuador no tenían unidades quirúrgicas para quemados graves. Porque los que se queman son los pobres y no tienen con qué pagar. Ante ese cuadro, el embajador de Venezuela de entonces sugiere a los familiares que acudan a Cuba y a Fidel para el tratamiento. Se acercan a la embajada y conversan con este señor, con el que estoy comentando, que es el autor del artículo, Salvador Capote, y él enseguida, sensibilizado con aquello, pasó un mensaje a Fidel y Fidel lo llamó. Y Fidel enseguida dijo, tráiganlo. Comandante, hace falta un avión hospital. El avión de Cubana, túmbenle varios asientos, instalen las condiciones necesarias para que puedan venir a Cuba. Y el avión lo prepararon, tumbaron 4 o 5 filas y montaron los aditamentos y los especialistas del lugar para el traslado. Había que tener ambulancia disponible para entrar al aeropuerto con la autorización del lugar del palacio para poder entrar al aeropuerto con los niños. Se habla con la vicepresidenta de entonces
y ella puso como condición que Fidel la llamara. Vicepresidenta, pero usted va a correr con la suerte de que estos niños se mueran, porque ¿cómo que Fidel la va a llamar a usted? Fue la condición que puso, que Fidel la llamara. Le dijeron, no podemos garantizar eso, que Fidel la llame a usted. Ella llamó a Fidel, discretamente, Fidel autorizó todo. El avión fue, buscó a los niños, se los llevaron a Cuba, todos los tratamientos habidos y por haber, y salvaron la vida de los niños. Y aquello fue una fiesta. Fidel dio seguimiento día tras día a la evolución de los niños. Ese es Cuba y ese es Fidel, don Roberto Payano. Quería comentar esto, compartir esto, porque aquí se habla mucha pamplina de Fidel y de Cuba. La grandeza de Cuba, los enanos contrarrevolucionarios y ladrones de estos países no pueden mancillarla, don Roberto Payano. Quería compartir con usted esa información, ese relato verídico ocurrido en 1987 con 4 niños ecuatorianos que Fidel y que Cuba no conocían. Pero esa es la grandeza de Fidel. Por eso yo lo tengo ahí, vea, Roberto Payano, detrás de mí, claro, junto con Martí y con Duarte, no con usted. Don Roberto, mire, este fin de semana pasado, aquí estuvo el canciller cubano, don Bruno Rodríguez, y usted estuvo con él, porque usted es un hombre grande de este país. A ver si usted puede contarnos la experiencia de ese encuentro con don Bruno Rodríguez, que usted a mí no me invitó, pero no hay problema. ¿Quién soy yo? Hermano, ni es verdad que soy un hombre grande, ni es verdad que no se le invitara a usted. No. Gracias a la gentileza de la embajada cubana en la República Dominicana, algunos amigos pudimos saludar al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y todavía estamos en pandemia y el local tampoco era tan grande como se hubiera querido. Entonces, tuvo que hacer una actividad un tanto discreta, sencilla, y no con todos los amigos de Cuba que uno hubiera querido. El canciller tuvo la gentileza, coordinado por la embajada, de disponer un momento de su visita a la República Dominicana, una cumbre de cancilleres iberoamericanos que hubo aquí en esta semana que concluyó, y dispuso un momento para compartir sin afectar sus actividades de Estado con los amigos de la base, con los amigos de Cuba. Y se lo agradecemos mucho. El canciller reiteró ahí la confianza en la unidad del pueblo cubano para vencer todo lo que se pueda presentar, porque en Cuba todo lo bueno que ellos han logrado producir, todos los bienes de producción, se reparte entre todos. Lo que consiguen a pesar del bloqueo criminal, se reparte entre toda la población. Y entonces esa población no va a dejar peligrar ese sistema que reparte lo poco o lo mucho entre todos sus ciudadanos. Pasamos revista a la situación de la pandemia del COVID-19 en Cuba. Cuba está muy confiada en el control de la enfermedad. Tiene 2 vacunas contra el COVID ya en uso, Soberana y Abdala. Tiene otras 3 vacunas casi a nivel de prueba, casi en fase de prueba, y Cuba ha aplicado más de 27 millones de vacunas, a pesar de que el bloqueo le prohibió comprar hasta las jeringuillas, hasta las jeringas. De alguna forma los amigos hicieron llegar algunas jeringuillas, y Cuba, para no cansar, el día de hoy tiene casi el 90% de su población vacunada contra el COVID, lo cual la pone por encima de muchos países del mundo que no están bloqueados. ¿Qué sería Cuba sin bloqueo?
Alguien en el encuentro, el pequeño y breve encuentro entre amigos, comparó al canciller Bruno Rodríguez por la situación de bloqueo en medio de pandemia que sigue viviendo Cuba y por su alta defensa en el mundo diplomático, pero con todo lo que hay que hablar con claridad. Alguien comparaba al canciller actual con el canciller Raúl Roa, quien fue apodado en los inicios de la revolución el canciller de la dignidad. Y así seguirán demostrando los muchos funcionarios cubanos, que son los ministros, los cancilleres, los otros ministros, todos funcionarios de la dignidad. Y se va a defender a Cuba en lo que las circunstancias demanden, porque no queda otra salida. Como dijo el comandante en jefe Fidel Castro, Cuba nunca abandona a sus hijos. Ningún cubano será desprotegido y eso tiene su reconocimiento. A veces eso tiene un precio en bloqueo, en golpes, en persecución de los que se creen dueños del mundo, pero también un pueblo educado, un pueblo culto, como decía Martí, está llamado a ser un pueblo libre. Ojalá que nuestros países, el mío, el de allá, los otros países que puedan en algún momento compartir este programa, podamos aspirar a ser como ese vecino ahí tan cerca de nosotros, como el pueblo cubano, y ese ejemplo de que en Cuba mandan los cubanos, de que ahí se le pregunta a la población qué se va a hacer. Los vecinos, grandes o pequeños, armados o no, que quieran opinar, se le oye, se analiza, pero nadie va a imponer. Y quiero resaltar también, don Alfonso, ese ejemplo de solidaridad, de compartir, que Cuba ha tenido siempre que ha podido, y a veces hasta cuando parece que no puede, comparte con los vecinos que lo necesitan, no lo que le sobra, lo que tiene. Ese ejemplo que usted recordaba de la autorización de Fidel para atender unos niños en Ecuador hace ya 34 años, que Fidel no conocía, que solo un funcionario diplomático, Salvador Capote, le hizo saber por sus vías que esos niños iban a morir producto de ese incendio. Y Fidel no solo autorizó y agilizó que se le ayudara por el desarrollo científico de Cuba, sino que estuvo al tanto todos los días hasta que esos niños salieron de la gravedad. Es el mismo ejemplo de los niños afectados con material nuclear en Chernobyl, cerca de esa fecha, que no tenían posibilidades de salvarse, ni siquiera en esa Europa por allá rica y no bloqueada. Y cientos de esos niños vinieron a Cuba, donde fueron atendidos algunos por años y fueron curados de esa infección radiológica, de ese problema que hubo en Chernobyl hace más de 30 años. Sí, pues usted dice Chernobyl, estamos hablando de Ucrania, que era la segunda república en importancia de la Unión Soviética, una potencia. Tuvieron que venir situada incluso en el espacio, en Marte, en la Luna, en todas partes, y sin embargo, esa Cuba, donde vienen a parar, Fidel lo manda a buscar para atenderlo en Cuba, cientos de niños. Y si seguimos buscando por ahí a Cuba, lo que hay es que dejarla tranquila desarrollarse sin ese criminal bloqueo del imperio, y usted verá lo que van a hacer esos hermanos. Así usted encontraría también un ejemplo en Vietnam, donde Fidel, cuando visita Vietnam, va con sus acompañantes por una avenida, cae una bomba, porque fue en medio de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Ven muchos niños corriendo, quemados, despavoridos, y Fidel ordena detener la caravana
para ver si algunos médicos que lo acompañan pueden ayudar a algunos de esos niños. Y hoy, una niña que en ese entonces tenía 6 años, tiene una foto de su casa, de Fidel en su casa en Vietnam, recordando que esa caravana de Fidel la salvó los médicos cubanos, acompañantes del comandante en jefe, en lo que constituye el verdadero monumento que a Fidel le hubiera gustado. Mira, a propósito de eso, cuando Juan Bosch escribió una nota para publicar sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos, Juan Bosch comenta al final de ese escrito que la Universidad de La Habana publicó ese trabajo de Juan Bosch sin que él lo supiera, porque Juan Bosch dice que lo que se explica porque nadie en Cuba necesita autorización mía para publicar mis trabajos, dice Juan Bosch. Nadie en Cuba necesita autorización mía para publicar mi trabajo. La Universidad de La Habana publicó eso sin que Juan Bosch lo supiera. Él se enteró tiempo después y Juan Bosch dijo ahí mismo, y con eso termina, digamos que ese prólogo que escribió, esa presentación para esa edición, el 23 de agosto de 1985. Dice Juan Bosch, a Cuba se le da, no se le pide. Si usted no lo ha leído, míralo ahí lo tengo. Y le puedo sacar una copia de este trabajo para que usted lo tenga. Porque usted y don Iván son los máximos exponentes en el país de la solidaridad con Cuba. No. Hay muchos amigos. Payano, en resumida cuenta. Yéndolo a usted cuando no se pierde. Payano, en resumida cuenta, ¿qué informó el canciller cubano sobre el encuentro de cancilleres iberoamericanos aquí en la República Dominicana? ¿Qué tal tuvo el encuentro? ¿Qué dispositivo tuvo? ¿En qué marco se desarrolló el encuentro? Sí, están en parte sobre todo la preparación de la próxima cumbre iberoamericana y de los presidentes de todo el área o sus representantes. Y todo muy armónico, todo muy tranquilo. Cuando a la región la dejan tranquila, los que se creen policía del mundo, se entienden bien en hermandad, están preparando esa cumbre y se aprovecha para emitir algunas resoluciones en torno a la hermandad y la solidaridad de los pueblos y llamando a los demás países a que colaboren con los otros países sin intervenciones, sin malos tratos hacia los vecinos. ¿Usted se dio cuenta que hay un buen, compañero, usted se dio cuenta que hay un buen aire en América Latina? Lo de Chile, lo de Honduras, en términos electorales, ¿no? Sí, Honduras anoche, este domingo, todo apunta a que si el imperio no vuelve y hace una de las de él, como cuando el presidente Zelaya, la señora Castro lleva 20 puntos arriba a esta hora, lleva 20 puntos por encima le está ganando al segundo y al tercer lugar juntos, con más del 53% de los votos computados, casi con el 60% de los votos ya computados. Esperemos que los presidentes que derrocaron a Zelaya y que aprovecharon para convertir la presidencia de Honduras en un agente de narcotráfico y corrupción, los que están provocando esas largas hileras de inmigrantes que se van a otros países, y fuera de los países socialistas dijeron que se está acabando, pero miles de hondureños están saliendo a caminar kilómetros, cientos de kilómetros, buscando otra frontera para irse para algún sitio. Esperemos que ahora dejen gobernar a quien el pueblo dijo, y si no quieren dejarlo, esperamos entonces que el pueblo hondureño esté en condiciones de mantener el candidato que eligió, que todo aparenta que será la señora Xiomara Castro. Usted parece un hombre guapo, diferente a Danilo, don Roberto. ¿Sí? Usted parece un hombre guapo, diferente a Danilo, por el tono en que usted habla. No, analizando. Don Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo nos vence siempre aquí en el programa, en la televisión, ¿verdad? Así que no se nos pierda.
Y a la próxima invíteme a estar con el canciller cubano, con esas grandes personalidades que usted con frecuencia recibe. Oh, hombre, en algún lugar más amplio, vamos a ver. Muy bien, muchas gracias, don Roberto. Gracias, Natanael, por cederme estos 2 minutos. Hasta mañana.